Es un gusto estar aquí. He venido acompañado de personas respetables, cariñosas, buenas. Y habéis oído el nombre de nuestro hermano Edgar. Algo así como Eisenkopf, más o menos por ahí. Tienen que aprender un poquito de alemán. Y él no ha venido solo, viene acompañado de su querida esposa, doña Mirta. Y también está Horacio Galeano. Horacio es el presidente de la Junta de Dirección de la Facultad Teológica de Asunción. Y el hermano Edgar, querido hermano, él ha estado haciendo el trabajo de decano. Dios le ha dado capacidad para organizar y dirigir. Así es que, querido Edgar, gracias por venir, gracias por acompañarnos, doña Mirta y querido Horacio. Es un gusto grande estar aquí en Posadas, es la primera vez que estoy aquí. Soy gallego y sé que por ahí rondan muchos chistes de gallegos, casi todos son apócrifos. Alguien se los inventó. Los gallegos creo yo que no son tan tontos como a veces se da a entender en esos chistes de gallego. Pero yo sí sé algo de algunos chistes, que no son chistes, son realidades, de argentinos. Así es que les advierto a los argentinos que cuando se me acerquen y quieran hacerme un chiste de gallego, tengo un tremendo repertorio de chistes argentinos. Así es que cuidado. Oí de un argentino que fue a Tierra Santa hace años. Fue a visitar la tierra de nuestro Señor. Y este argentino dijo: yo quiero que este viaje me cueste lo menos posible. Quiero ahorrar todos los gastos que hacen los turistas. Me voy a ir solito. No voy a ir con grupos, no quiero guía, yo me las voy a arreglar solo. Y salió solo el argentino, comenzó a visitar por allá por el sur, las montañas de Judea, que se llama el Negev, allá en el sur, toda esa parte del Mar Muerto y cuevas de Qumran, Jericó, fue a Jerusalén, visitó Jerusalén, el Monte de los Olivos, Monte Scopus, el Huerto de la Tumba, la Vía Dolorosa, y le iba muy bien. El argentino se sentía feliz de que le fuese tan bien. Bueno, por fin subió por la costa hasta allá, hasta Nazaret, y de allí cortó hacia la parte este, pasó por Armagedón y por fin llegó al mar de Galilea. Es allí en la ciudad de Tiberias, y ve que hay barquitos donde la gente montaba para hacer la travesía del mar de Galilea, y él dijo: a mí me gustaría hacer eso también.
Bajó y le pregunta a un dueño de un barco y dice: oiga, ¿cuánto me cobra usted por llevarme a hacer esto? Y le dijo el del barco: mire, yo le cobro 200 euros. El argentino le dijo: oiga, señor, eso es mucho dinero. Y comenzó a regatear con el hombre. Y el del bote le decía: no, eso es lo que yo cobro. El argentino: no, pero es que eso es mucho. Por fin el dueño del bote le dijo: dígame, señor, ¿cuánto pagaría usted? Dice: mire, yo pagaría 50 euros, no más. Oiga, mire, usted no sabe cuán importante es este lago. Este es el lago que Jesucristo atravesó a pie. El argentino lo mira y le dice: seguro, señor, por el precio que usted cobra, ¿qué otro remedio le quedaba al Señor? Bueno, quiero añadir algo más. Una de las cosas que me han impresionado mucho de esta visita, tanto al Paraguay, ahora y en 3 veces anteriores que he estado, es el número de jóvenes. Igualmente aquí, el número de jóvenes que veo aquí. Allá en mi país no es así. Es más, en Europa no es así. Ningún país de Europa. Cada día hay menos jóvenes que asisten a las capillas, a las reuniones. Y yo quisiera decirle a los jóvenes de aquí de Argentina, lo he dicho allá en el Paraguay algunas veces, que no se avergüencen del Evangelio, que no se sientan humillados por aquellos que no creen en la palabra de Dios ni en el Evangelio. Todo lo contrario, que se sientan animados, estimulados, amados de Dios, y que den testimonio de la gracia de Dios en sus vidas. Hoy día la sociedad arrastra a la juventud a los vicios, a la droga, al sexo, a la indiferencia, a todas esas cosas feas y terribles. Jóvenes, no os dejéis arrastrar. Manteneos firme, como el apóstol escribió al joven Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles. De manera que, jóvenes, ánimo, seguid caminando en el camino del Señor, siguiendo a Cristo, dando testimonio de vuestra fe en Él. No solo en la capilla, cuando vengáis a la reunión, no solo en la iglesia, en la escuela, en la universidad, en la calle, en el trabajo, donde quiera que vayáis, dad un fiel testimonio de vuestra fe en Cristo. No os avergoncéis de Él. Él es lo mejor y Él os da lo mejor. Nada en este mundo, nada, absolutamente nada, supera al Señor Jesucristo. Y en esta tarde, noche, quiero hablaros de la persona de Cristo. De eso voy a hablar.
sermón de un solo punto. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y os invito a abrir vuestras Biblias, espero que tengáis una Biblia con vosotros, en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Voy a comenzar en el versículo 13 de ese capítulo. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la gran pregunta, tremenda pregunta. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué opinan los hombres del Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, hay que suplir ahí el verbo, dicen, Juan el Bautista. Otros dicen, Elías. Y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Esa era la opinión de la gente. ¿Qué opina la gente hoy de Jesucristo? Algunos ni siquiera opinan, porque insensatamente dicen, no existió. Cristo no existió. Es una tontería decir tal cosa, porque hay 4 documentos históricos que afirman la existencia de Cristo. Esos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, categóricamente enfatizan la historicidad de Cristo. Hay más recursos históricos para afirmar la existencia de Cristo que para afirmar la de Cristóbal Colón o la de Alejandro el Magno o la de Julio César. Hay más recursos históricos referente a Cristo que referente a muchos de los personajes de la historia y de la literatura antigua. En la universidad se nos enseña de los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y los profesores nos hablan con énfasis, reconociendo que Sócrates y Platón y Aristóteles fueron personajes históricos. No nos dicen que de Platón hay 2 manuscritos nada más, que son copias de manuscritos, que ni siquiera están en el idioma griego, están en latín. Sin embargo, tenemos 4 evangelios, además del libro de los Hechos,
además de 13 cartas escritas por San Pablo, y 2 por Pedro y otras por Juan y Judas, y el libro del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. De manera que tenemos una tremenda cantidad de documentos históricos que afirman la historicidad de Cristo, la realidad de Cristo. Y el Señor aquí pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después de dar la respuesta que dieron, que he leído, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una tremenda pregunta. Jesús había estado con aquellos hombres 3 años, quizá un poquito más, pero por lo menos 3 años. Esos hombres habían seguido a Jesús, lo habían escuchado hablar, lo escucharon exponer el sermón, el discurso más formidable que jamás algún ser humano haya escuchado, el Sermón del Monte. No hay ningún discurso que supere al Sermón del Monte. Ellos escucharon el Sermón del Monte y otros sermones, otros discursos de Cristo. Y no solo lo escucharon hablar, lo vieron hacer cosas, lo vieron transformar el agua en vino en Caná de Galilea, lo vieron sanar al hijo de un centurión o siervo de un centurión, lo vieron sanar a un paralítico, un hombre que llevaba 38 años paralítico, lo vieron sanar a un ciego de nacimiento, lo vieron resucitar a Lázaro de entre los muertos, lo vieron hacer muchas cosas. Es más, el mismo Juan, uno de sus apóstoles, dice: muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus apóstoles, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahora Jesús pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice el texto allí, versículo 16, Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Es equivalente a la palabra hebrea Mesías. Mesías, dice el texto hebreo. Tú eres el Cristo, el Mesías. Pero no solo eso, eres el Hijo del Dios viviente. Esa declaración de Pedro, al decirle a Cristo: tú eres el Hijo del Dios viviente, eso equivale a decir: tú eres Dios.
Dios manifestado en la carne. Y eso es lo que Cristo en realidad es. Dios manifestado en carne. Y fíjese la magnitud de esa declaración. El Señor Jesucristo le responde a Pedro, le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Feliz, tremendamente feliz. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que acabas de decir, eso no te lo enseñó, no te lo reveló ni sangre ni carne, ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro supo que el Señor Jesucristo era el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo hecho visible, porque esa verdad se la reveló Dios. Pedro no la aprendió en la sinagoga, ningún rabino diría tal cosa. No la aprendió de la tradición, no la aprendió de manuscritos, no la aprendió de ningún ser humano. Esto que has dicho no te lo manifestó, no te lo dijo ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso Pedro es bienaventurado. Dios le enseñó eso a Pedro. Y a raíz de eso, Jesús le dice, versículo 18 de este pasaje: y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro es una piedra que uno puede sostener en la mano, Petros en el texto. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca es un fundamento, una base amplia, grande, como la confesión que Pedro acaba de hacer. Tú eres Pedro, tú eres una roca, una piedra, pero sobre esta roca, la roca de la verdad que has confesado, Jesús le dice a Pedro: edificaré mi iglesia. La iglesia cristiana, compuesta de todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. La iglesia cristiana, constituida por toda persona, no importa de dónde venga, no importa qué idioma hable o de qué raza sea, el requisito es que haya nacido de nuevo por la fe en Cristo, que tenga la vida de Dios dentro. Cristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y fíjese, si se acuerda un poquito, yo sé que es difícil para algunos, si se acuerda un poquito de la gramática, edificaré es un verbo y está en el tiempo futuro. Cristo no dice he edificado, ni siquiera dice estoy edificando. Dice: sobre esta roca edificaré, tiempo futuro, mi iglesia.
Y no solo el tiempo es futuro, el modo es el modo indicativo que habla de realidad. Cuando uno quiere expresar una realidad, la expresa en el modo indicativo. Cristo categóricamente, enfáticamente, dice que Él es el edificador de su iglesia. Que esa edificación de la iglesia aún yacía en el futuro. Por cierto, un futuro inmediato. Y mire, yo os voy a decir por qué no pudo haber una iglesia antes de esto. ¿Por qué no pudo haber una iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no pudo haber una iglesia cuando Jesús fue bautizado por Juan? ¿Por qué no pudo haber una iglesia durante aquellos 3 años en los que Jesús estaba enseñando en la tierra? Porque hay algunas cosas que necesariamente tuvieron que ocurrir para que pudiese haber una iglesia. Os voy a mencionar por lo menos 5 cosas, o quizá 6 cosas que tuvieron que ocurrir antes de que pudiese haber una iglesia en la tierra. Primera cosa, número 1, Dios tenía que venir a este mundo. Número 2, Dios tenía que encarnarse. Dios tenía que hacerse semejante a los hombres. Número 3, Dios tenía que morir en la cruz. Número 4, tenía que resucitar de entre los muertos. Número 5, tenía que ascender a la gloria. Y número 6, el Espíritu Santo tenía que venir con poder y con majestad para comenzar un ministerio que nunca antes había hecho. El ministerio bautizador. Eso comenzó el día de Pentecostés. Por primera vez en la historia de la revelación bíblica, el Espíritu Santo bautizó personas o bautizó a personas colocándolas en el cuerpo de Cristo. Pablo lo escribió allí en 1 Corintios 12:13 cuando dijo: porque por un solo espíritu o por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o gentil, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De manera que no pudo haber habido una iglesia cristiana antes del día de Pentecostés. Y no pudo no haber habido una iglesia cristiana después de Pentecostés. Ese es el día cuando Dios inauguró, Dios estableció, Dios hizo nacer su iglesia, el cuerpo de Cristo, en este mundo. De modo que es importante cuando el Señor le dice aquí a Pedro:
eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni el infierno mismo puede prevalecer contra la iglesia. Y os digo lo siguiente, quizá de paso, pero no tanto de paso. Mire, desde que la iglesia nació, el día de Pentecostés, allí en Jerusalén, por el año 32 o 33 de la era cristiana, hasta el día de hoy, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha sufrido persecuciones increíbles. Durante los primeros siglos de la era cristiana, tremendas persecuciones. La historia registra 10 grandes persecuciones, comenzando con la de César Nerón, por el año 57, 58 al 64 al 68. Y terminando con Diocleciano en el año 303 de la era cristiana, 10 grandes persecuciones. Y a partir de ahí, a lo largo de los años, en todos los continentes, Europa, Asia, África, las Américas, las islas de los mares, la iglesia ha sufrido persecución. Pero ¿sabe usted una cosa? Nadie, ningún gobierno, no importa cuál gobierno sea, cuál sea su tinte o su filosofía política, ningún gobierno ha sido capaz de erradicar la iglesia. Y la iglesia ha crecido en medio de las más grandes persecuciones. Un escritor británico del siglo XVIII llamado Edward Gibbon. Edward Gibbons escribió un libro titulado La decadencia y la caída del Imperio Romano. Es un tremendo libro. Vale la pena leer. La decadencia y la caída del Imperio Romano. Y en ese libro Gibbon tiene un capítulo que comienza con este título: ¿puede el cristianismo crecer en medio del Imperio Romano? Y menciona seguidamente en otros 2 capítulos por qué el cristianismo creció de la manera como creció en medio del Imperio Romano y de las tremendas persecuciones. Gibbon habla, una de las cosas que menciona de por qué el cristianismo creció, dice: la fe inflexible de los creyentes. No cedieron. No cedieron. La vida sencilla, austera, el testimonio de los creyentes en medio de aquella situación. Y menciona también la fe inquebrantable de los creyentes en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Algo que hoy está un poco débil. No se predica mucho la palabra desde los púlpitos.
La gente va a las iglesias para que se les entretenga. Y hay algunos predicadores que son más payasos que predicadores. Triste, no lo digo con ninguna expresión de gozo, lo digo con tristeza. Pero hay algo más que Gibbon dice en su libro. De paso, olvidé decir, Gibbon no era un cristiano evangélico como tú y como yo. No era un cristiano evangélico. Había comenzado como católico, luego se hizo anglicano, luego regresó al catolicismo y luego abandonó toda religión cuando escribió su libro. Pero hay algo más que Gibbon dice: la absoluta seguridad que aquellos cristianos tenían tocante a la segunda venida de Cristo a la tierra. La tremenda esperanza y confianza de los cristianos. De manera que cuando se encontraban dos creyentes, el saludo era Maranatha. Maranatha, en arameo, que significa el Señor viene. El Señor viene. Bueno, el Señor le dice aquí a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y voy a mencionar algo del versículo 19 porque también es importante que nadie piense que uno deja fuera algo de la palabra. Dice aquí, el Señor le dijo a Pedro: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y la iglesia tradicional utiliza ese versículo incorrectamente para darle a Pedro una autoridad que el Señor no le dio. El Señor le dijo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, no de los cielos. Pedro no tiene la llave del cielo. El único que tiene la llave del cielo es Jesucristo. El único que pudo decir: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, es Jesucristo. La entrada en el cielo se debe solo a Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. De manera que, ¿qué quiso decir el Señor ahí? El Señor quiso decir que Pedro iba a ser utilizado para abrir las puertas del reino de los cielos, no del cielo. El reino de los cielos tiene que ver con una realidad aquí en la tierra. Y Pedro utilizó esa llave, por así decir, la llave del Evangelio, para abrir la puerta a judíos el día de Pentecostés, Hechos 2. Y utilizó la llave del Evangelio para abrir la puerta a samaritanos, que eran mitad judíos y mitad gentiles, Hechos 8. Y Pedro utiliza la llave del Evangelio para abrir la puerta a los gentiles cuando visita la casa de Cornelio en Cesarea Marítima, Hechos capítulo 10. De manera que el único que tiene la llave para que alguien pueda entrar en el cielo es Jesucristo. Y Él te abre esa puerta si tú pones fe y confianza en Él. Él dijo: al que a mí viene no le echo fuera.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el incomparable. Como Él no hay otro. Por eso la confesión hecha por Pedro es tan significativa, tan importante. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido. Y el Cristo, el Mesías, el ungido, tiene que ser el Hijo del Dios viviente. Y el Hijo del Dios viviente tiene que ser Dios. No puede ser menos que Dios. Y eso es lo que los evangelios presentan. Tanto Mateo, pasaje que acabo de leer, como Marcos, como Lucas y como Juan. El Cristo incomparable. Ese Cristo del cual nos habla la profecía. Es más, desde el principio de la Biblia. Génesis 3:15, Moisés escribió las palabras de Dios cuando le dijo a la serpiente, es decir, a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Cristo es simiente de la mujer, tal como Dios lo profetizó en su palabra. Y Dios profetiza que ese Mesías vendría de manera sobrenatural, milagrosa, nacido de una virgen. Allí lo dice en Isaías 7:14: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Mateo 1:23 dice que eso que Isaías dijo se cumplió en Cristo, para que se cumpliesen las palabras de Isaías. Dice Mateo 1:23: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. Emanu en hebreo significa con nosotros, Él significa Dios, Dios con nosotros. Y el mismo profeta Isaías lo adelanta cuando en el capítulo 9 de su profecía, versículos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido. El niño nació en un momento. Hijo nos es dado. El Hijo fue dado porque el Hijo existía desde siempre, desde la eternidad. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado estará sobre su hombro, él tendrá la autoridad, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El celo de Jehová ha dicho esto. Y luego añade que sobre el trono de David se sentará y reinará, y su reino será un reino eterno. Él reinará primero en la tierra por 1000 años, y cuando los 1000 años se cumplan, continúa reinando por toda la eternidad, porque Él es Rey de Reyes y Él es Señor de señores. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
¿Y vosotros quién decís que soy? Fue la pregunta de Jesús. Bueno, el Padre Celestial nos da la respuesta acerca de quién es esa persona. Allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, todo el capítulo habla del verbo, el logos. En el arameo la palabrita memra equivale a logos. Y memra en el arameo es manifestación visible de Dios. Dios, el Dios invisible, se ha hecho visible en la persona de Cristo, en la persona del Verbo. El Verbo que es Dios Hijo. Dice ahí en vuestras Biblias, que de paso la Reina Valera lo traduce de una manera impecable, tal como está en el texto original. En el principio era el Verbo. Poniéndolo en sintaxis actual, habría que leerlo: el Verbo era en el principio. ¿Cuándo fue el principio? ¿De qué principio se está hablando ahí? Cuando haya sido el principio. Cualquier principio del cual se hable, el Verbo ya era. El Verbo ya existía, porque el Verbo es eterno. Nada existe sin Él. Él es el creador de todo. De manera que Juan dice, el Verbo era en el principio. Y añade que el Verbo era con Dios. Esa palabrita con, una preposición griega, pro, significa estar cara a cara. Cuando tú hablas con alguien cara a cara, le miras a los ojos, cara a cara, a eso se refiere. El Verbo estaba cara a cara con la deidad, con Dios Padre y con Dios el Espíritu Santo en la gloria eterna. Y no solo el Verbo era en el principio, y no solo el Verbo era con Dios, sino como dice ahí claramente, y no hay otra manera de traducirlo, el Verbo era Dios. Algunos herejes erróneamente traducen esa frase, el Verbo era un Dios. Eso es una herejía. Y es una herejía de las peores, porque el Verbo no era un Dios. Es más, Isaías 43:10 niega esa manera de expresar ese versículo, porque Isaías 43:10 Dios dice, antes de mí no hubo Dios, ni después de mí lo habrá. De manera que el Verbo no puede ser un Dios. El Verbo es Dios en toda la extensión de la palabra Dios. Fíjense en esto. Dios es omnipotente. El Verbo es omnipotente. Dios es omnisciente. El Verbo es omnisciente. Dios es omnipresente. El Verbo es omnipresente. Dios es soberano, el Verbo es soberano. Dios es inmutable, no cambia. El Verbo es inmutable, no cambia.
Dios es el único que puede salvar. El Verbo es el único que puede salvar, porque el Verbo es Dios. Pablo dice en una de sus cartas, y en ningún otro hay salvación. Pedro dijo esto en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Pablo escribió, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que el Verbo era en el principio, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y cambiar esa traducción es proclamar una herejía de las peores, porque no hay peor herejía en la Biblia, no hay peor herejía que negar la doctrina de la Trinidad. No hay peor herejía. El que niega la doctrina de la Trinidad está negando la fe cristiana, porque la fe cristiana descansa totalmente sobre el hecho de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tremenda verdad, la de la Biblia, y no hay contradicción en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y no hay contradicción. Si hubiese contradicción en la Biblia, hay contradicción en Dios. Si hubiese error en la Biblia, habría que decir que hay error en Dios. Si la Biblia se equivoca, entonces hay que decir que Dios se equivoca. Y eso es imposible. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso no se le puede añadir a la palabra impunemente, ni se puede restar de la palabra impunemente. Todo aquel que le quita algo a la Biblia lo hace por su cuenta y riesgo. Y todo aquel que le añade a la Biblia lo hace por su cuenta y riesgo. Y lo hace bajo su propia responsabilidad. Bien, dice el texto ahí, que el Verbo era en el principio, que el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios. Y añade algo más, dice, este era en el principio con Dios todas las cosas. Todas. No hay excepción. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, fuera de Él, ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha. Él es el creador de todo. Pablo lo dice. Colosenses 1, 15 y 16. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos y las que están en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el único. Este es el Cristo incomparable. No hay otro como Él. Él es único en su clase. No hay otro como Él, único en su clase. Así debería de traducirse Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único en su clase.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O como dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el único en su clase Hijo de Dios. No hay otro como él. Cuán maravilloso es nuestro Señor, cuán maravilloso es nuestro Salvador. Fíjese si es maravilloso que cuando me está entrando sed, alguien me trae agua. Fíjese si es maravilloso. Gracias, Tito. Gracias, hermano. ¿Eso no maravilloso el Señor? ¿Lo es o no lo es? Digan que lo es. ¿Eso no es? Sí que lo es. Lástima que no somos pentecostales, si no estaríamos diciendo amén, amén. Bueno, yo quiero dejar tiempo por si alguien tiene alguna pregunta de todo esto que he dicho en esta noche. Y vamos a continuar mañana, Dios mediante. Vamos con la pregunta, hermanos. Pregunta 1. ¿Qué es en el principio cuando habla Juan? Muy bien. La palabra principio ahí puede referirse al Bereshit de Génesis 1:1. Pero lo importante ahí es el verbo que se traduce era. Era es un verbo que está en el tiempo imperfecto, que indica una acción continua en el pasado. Cuando quiera que el principio haya sido, el verbo ya era. Esta es mi sugerencia a todos mis hermanos y hermanas. No os especialicéis en lo menos importante. Sed especialistas en lo verdaderamente importante. Ahí lo importante no es gastar tiempo intentando descubrir cuándo fue ese principio. Ese no es el énfasis ahí. El énfasis está en que cuando quiera que haya sido, el verbo ya era. Eso habla de la preexistencia del verbo, de la preexistencia de Cristo. Él ha existido siempre. Desde antes de la creación, Él existía. Ese es el énfasis. La Escritura, dice, habla de deidad. ¿De dónde surge la sintaxis de Trinidad? Bien, esa es una palabra que fue introducida probablemente por un hombre llamado Tertuliano, que vivió entre los siglos II y III. Tertuliano de Cartago. Él introdujo esa palabra. Trinidad, o quizá mejor, triunidad, es el hecho de que en la deidad hay tres personas: persona del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Eso es difícil de negar porque la Biblia lo enseña. El Padre habló desde el cielo cuando Cristo fue bautizado: este es mi Hijo amado. Y el Espíritu desciende sobre el Señor. Pero no es lo mismo persona que esencia. No es lo mismo persona que sustancia. Dios es uno en esencia, que es lo mismo que decir uno en sustancia, pero tres en persona. Dios es tres, no de la misma manera como es uno, y es uno no de la misma manera como es tres. Uno en esencia,
tres en personas. Explica nuevamente qué significa simiente de la mujer. Muy bien, simiente tiene que ver con la persona que Dios va a mandar al mundo para redimir a pecadores. No es simiente del hombre. Dios lo va a mandar, a ese Salvador lo va a mandar como simiente de la mujer. Y eso es lo que tenemos en la Biblia. Génesis 3:15, Isaías 7:14, Isaías 9:6, siempre habla de eso. Mire, fíjese el texto de Gálatas 4:4. Qué texto más tremendo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. De manera que lo que está diciendo ahí, que es simiente, que esa persona que iba a venir a redimir, vendría a través de una mujer, no a través de la relación entre un hombre y una mujer. De eso trata lo que se llama la concepción virginal de Cristo. Esa fue la pregunta de María en Lucas 1. Cuando María le pregunta, el ángel le dice que ella va a tener un hijo. Y ella dice, pero ¿cómo va a ser si no tengo marido? Y el ángel le explica que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Todopoderoso la envolvería con su sombra, de manera que lo que iba a ser concebido en ella era del Espíritu Santo. Y lo que entiendo es que el Espíritu Santo puso en la matriz de María ese ovum, ese cigote que a la postre es el Señor, nuestro Salvador, el Mesías. La segunda parte, 16:9, habla de desatar y atar. ¿A qué se refiere? Bien, ahí no quise hacer más énfasis en eso, porque ahí hay un problemita de traducción en ese texto. Cuando le dice lo que atares en la tierra, dice será desatado en el cielo. Para los que se acuerdan de la gramática, yo sé que es difícil a estas alturas, que ya hemos pasado ya de esa etapa, acordarnos de la gramática, pero en gramática es lo que se llama un perfecto perifrástico. Perfecto perifrástico, que es algo así: lo que desatares en la tierra ya habrá sido desatado en el cielo, y lo que atares en la tierra ya habrá sido atado en el cielo. De manera que no es lo que la iglesia tradicional nos enseña, que Pedro tiene capacidad. Miren, señores, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Cristo lo dijo allí en Marcos 2:10, cuando lo acusaron, que él le había dicho a un paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos le contestan, o dijeron entre sí, este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y efectivamente, si Cristo no es Dios, entonces hubiese sido blasfemia perdonar los pecados de aquel hombre. Lo que el texto ese de Mateo está diciendo, fíjese, tú como cristiano tienes todo el derecho de que cuando presentas el Evangelio a alguien y esa persona recibe a Cristo como Salvador, tienes todo el derecho de decirle: tus pecados te han sido perdonados. Y si esa persona rechaza a Cristo como Salvador, tienes todo el derecho de decirle:
tus pecados te son retenidos. Eso es lo que el texto está diciendo. ¿A qué se refiere cuando dice que tendrás la llave? Si esa propuesta se extiende a todos los cristianos. No, eso se lo dijo el Señor a Pedro, ya lo expliqué. Porque Pedro abrió las puertas a los tres grupos que Dios reconoce y que la Biblia reconoce: judíos, samaritanos y gentiles. Eso fue algo concretamente para Pedro, pero ya la puerta en ese sentido fue abierta a judíos cuando Pedro predicó el día de Pentecostés y 3,000 se convirtieron y luego 5,000 y todo eso. Y luego Pedro predica también a samaritanos juntamente con Felipe, Hechos capítulo 8, y luego a gentiles en Hechos 10. Eso se cumple en la vida de Pedro. A veces resbalamos un poquito en los contextos. Cuando el Señor o cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso fue para el carcelero de Filipos, no es para los creyentes de Posadas, ni de Asunción, ni de otros sitios. Una pregunta tiene que ver, dice, ¿es correcto decir que Dios tenía que morir en la cruz? Seguro que sí. Por eso Dios se encarnó, porque solo Dios puede salvar y solo el hombre puede morir. Si el que muere en la cruz no es Dios, no somos salvos. No somos salvos. El sacrificio tenía que ser, fíjese, total. ¿Quién puede ofrecer un sacrificio total sino Dios? Tiene que ser completo. ¿Quién puede ofrecer un sacrificio? Tiene que ser perfecto. ¿Quién puede ofrecer un sacrificio perfecto sino Dios? Y tiene que ser santo. ¿Quién puede ofrecer eso? De manera que es totalmente correcto. Y Pablo lo dice allí en 2 Corintios 5, 18, 19. Dice: Dios estaba en Cristo, ¿dónde? En la cruz, reconciliando al mundo consigo. Esta es una pregunta en cuanto a la historia. Dice, ¿cómo siguió la iglesia después de ser perseguida en el año 313? ¿Cómo siguió la iglesia? Sí, después del año 313. Bueno, después del año 313, que es el Edicto de Milán, y luego en el año 324, que la iglesia es prácticamente oficializada como la religión del Imperio Romano. Eso fue un poco detrimental para la iglesia. Cuando la política se mete en la iglesia, generalmente la política gana y la iglesia pierde. Y eso es así en casi todos los casos. De manera que tanto con el Edicto de Milán del 313 como después del año 324, el edicto lo que hace es que coloca la fe cristiana a la par de las otras religiones del Imperio Romano. Y no es sino hasta el año 391 que el emperador Teodosio I el Grande declara la fe cristiana la religión oficial del Imperio Romano. Y eso no le hizo bien a la iglesia. Muy bien, hasta aquí la pregunta. Hay un par de preguntas, pero como no está dentro del tema, mañana la contestamos.